él mismo dice, es ciencia, es sentimiento. En este viaje por la literatura, ahora corresponde la participación del magíster Carlos Enrique Valencia Obeso, docente de colegio y también de la Universidad Nacional del Santa. Él es también integrante del grupo literario Isla Blanca y además ha incursionado en la narrativa. Ha publicado sus cuentos en diversas antologías del grupo literario Isla Blanca. También ha incursionado en la crítica literaria. Hoy diserta sobre el tema la condición humana en la literatura. Muchas gracias, buenas noches con todos los presentes. En efecto, nos encontramos en este tercer día de actividades, hoy segundo día presencial, y lo que hemos preparado para esta oportunidad es una serie de abordajes temáticos en torno a la literatura, que es finalmente nuestra razón de ser. Esta semana estamos en actividades, ayer tuvimos una lectura de poemas, microcuentos, presencial, y hoy tenemos pues la oportunidad de compartir algunos estudios que hemos podido realizar en el campo de nuestro trabajo. Como docente y lector, siempre nos hemos hecho la pregunta: cientos y miles de libros publicados en la historia humana, pero no todos han trascendido. ¿Por qué algunos se han quedado en el olvido y otros, a pesar de los años, aún continúan siendo incluso materia de estudio? ¿Qué tienen esos libros? Y no tiene que ver con la cantidad de páginas, y mucho menos con el tema que abordan. Y la respuesta sería que estos libros tienen profundidad, abordan temas que son consustanciales a todas las sociedades, a todos los seres humanos, a tal punto que, leyendo un libro ruso o de otra dimensión, yo puedo sentirme parte de esa historia. ¿Y qué nos hace a todos nosotros sentirnos partes del mundo? Y eso es lo que vamos a denominar la condición humana. Hay libros que, de acuerdo a la profundidad con la que abordan esto de la condición humana, son relevantes, resaltantes y trascienden el tiempo. Pero también en muchos de estos libros, que ya lo mencionó el profesor, que la crítica se ha encargado, son voluminosos. O sea, Los Miserables de Víctor Hugo, voluminoso, o sea, un Quijote, 2 tomos, ¿no? Entonces, seamos sinceros, estamos en una sociedad actual de poca lectura, y es pertinente también, de paso que vamos ampliando y compartiendo lecturas, que existen libros cortos y profundos. Entonces, ¿cuáles son esos libros de pocas páginas? Los vamos a ver hoy día. 100 páginas, tienen 100 páginas, una novela corta, pero con tal profundidad que logra abordar temas justamente relevantes. Estudiando lo que es la condición humana, es un término que se aplica a la filosofía. Sartre hablaba de esto, pero el que más me interesó es cómo lo define Erich Fromm, el famoso psicólogo. Fromm sostiene que la condición humana es la autoconciencia que tengo yo de ser humano. Este concepto ser humano me genera preguntas. ¿Qué hago aquí en el mundo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estoy aquí, en esta naturaleza? ¿Y qué influencia hay entre mi ser y mi naturaleza? Para responder esas preguntas, según Fromm, hay que desligarnos, y solo la autoconciencia nos puede dar razón. No obstante, al entrar a este campo de la autoconciencia tenemos 2 caminos: el bien y el mal. Es decir, nuestra condición humana se define por lo que somos, por cómo somos, qué nos hace seres humanos, y en verdad lo que nos hace seres humanos es eso: somos buenos, malos, tenemos 2 caminos, y por algún motivo he elegido libros que han elegido, entre comillas, el mal camino. Entonces voy a detallar algunos libros y cómo estos libros cortos reflejan esta condición humana. Tal vez los hemos leído y sería pertinente para la comprensión de estos elementos. Un libro clásico que aborda la condición humana, siempre nos han dicho que es Crimen y Castigo, un libro voluminoso, pero
tenemos El jugador, ¿no? En este caso Fyodor Dostoyevsky, una novela de 100 páginas. ¿Sí? Es conocido, es transitado. ¿Y qué hace al jugador? Una obra que aborda esa temática de la condición humana. Nuestro personaje, Alexei Ivanov, como muchos de nosotros, cae en las pasiones, cae en la ludopatía. Entonces, aplicando Fromm, tomó un camino erróneo, que es el camino del mal. Si bien es cierto, durante un momento de la novela trató de no caer en este vicio, finalmente sucumbe ante estas pasiones, que todos estamos sujetos a las pasiones. Y a partir de ahí, cada uno de los personajes de esta novela está lleno de taras, de errores, de egoísmos, de vicios. Y eso solo nos puede llevar a una decadencia humana. Esta novela, por ejemplo, desde mi perspectiva, nos muestra la condición humana en el sentido que el ser humano sucumbe y es débil ante las pasiones mundanas. También hay temas humorosos, pero son menos relevantes. Y esta novela, a pesar de los años, todavía es un reflejo de cómo es el ser humano. En este caso, Alexei sucumbió ante la ludopatía. Y así, cada uno y muchos habremos sucumbido a alguna pasión. Y hablando de pasiones, otra novela corta también, que es un premio Nobel, es de Thomas Mann, La muerte en Venecia. Recordemos la época de pandemia. En la época de pandemia salieron unas cuantas publicaciones de qué libros abordaban temas de pandemia, y uno de ellos fue este libro, ¿no? Porque un poquito está ambientado ahí en una peste que hay en Venecia. La muerte en Venecia de Thomas Mann es una novela corta, miren, los libros son cortísimos, son 100 páginas, que básicamente en este caso tenemos un personaje que es Von Alzenbach. Este personaje, muy discutido y criticado, entre comillas, tiene una fijación más que sexual hacia la belleza de un adolescente Tatsu. Muchos lo han catalogado de una fijación homosexual, pero entrando a la profundidad del tema, es más la percepción de la belleza física, al margen del género. Fromm también nos menciona que cuando el ser humano está en la búsqueda de esa autoconciencia y trata de definirse a sí mismo, qué soy, qué hago aquí, caemos en la soledad, en el miedo. Y nuestro personaje de esta novela, del gran Thomas Mann, es un personaje solitario. Ha dejado su familia y se ha aislado en un hotel en Venecia, y desde ahí solamente quiere entender la vida y reflexionar sobre la belleza. Y en esa soledad, porque él está en la búsqueda de una autoconciencia, quiere saber qué es él en sí mismo. Y eso nos refleja la condición humana. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo me defino? Es un escritor incluso, ¿no?, que a pesar de la fama que pueda tener, no logra una estabilidad. Es un personaje que entra en contradicciones, y también esta novela nos muestra algo que a todos nos toca: la contrariedad, esta lucha entre la juventud y la vejez. Nuestro personaje es un cincuentón, solitario, y su contraparte, de quien él tiene una fijación, que es Statso, un puber adolescente hermoso, en palabras de él, que es prácticamente una utopía para él alcanzar. Entonces, ¿qué encontramos en esta novela? La soledad, que es algo que nos atañe a todos, la búsqueda de esa respuesta al que soy. Otra novela cortísima, ¿no? No es una edición muy formal, que digamos, la primera la presté y no sé dónde la dejé, es esta famosísima obra, La Metamorfosis, ¿no?, que todos la hemos leído alguna vez. Y si nos hacemos la pregunta, se ha hablado de la metamorfosis mucho, pero ¿qué me dice la metamorfosis de la condición humana? Y en efecto, Gregorio Samsa es un personaje que nos representa a todos, en el sentido de que es un obrero, trabajador que está en la sociedad, pero por vicisitudes del destino se descubre que en verdad es alguien que tiene un valor utilitario. Imagínense, nosotros no nos vamos a despertar convertidos en un insecto, no va a ser así, pero imagínense que por algún motivo nos veamos imposibilitados de aportar a la familia y a la sociedad. Imaginemos qué visión vamos a tener en nuestra familia, y descubramos que nuestro rol era utilitario, benefactor. Entonces el personaje sucumbe en la soledad, la frustración, el aislamiento, y empieza en la búsqueda de las respuestas. Esta obra también nos muestra el absurdo de la vida.
Y es que en la búsqueda de esa condición humana, en la búsqueda de responder qué es lo que soy, podemos caer en eso, encontrar absurda la vida. ¿Qué sentido tiene, no? Trabajar todos los días y algún día nos vamos a morir? ¿Tendría algún sentido? Y esas respuestas, un poco filosóficas incluso, nos van definiendo a cada uno de nosotros. Que encontramos aquí la soledad y la inutilidad incluso de la vida. Otra obra también que siempre me ha fascinado y que refleja lo que somos. Aquí todos tenemos algo de bien y algo de mal. Nosotros tenemos esa lucha permanente. ¿Qué nos regula? La moral, las normas sociales, nos regula la familia, el contexto en el cual estamos, porque en verdad todos tenemos algo de maldad. Y aquí tenemos una novela cortísima de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Siempre la recomiendo como lectura porque ya estamos entrando al plano de la literatura fantástica, pero incluso la literatura fantástica puede revelar lo que en verdad somos. Nuestros personajes anteriores sucumben a las pasiones. Aquí en esta obra tenemos a un doctor reconocido, benefactor, que busca siempre el reconocimiento, pero en el fondo tiene algo escondido y es la infelicidad. En el fondo tiene algo que no lo hace ser él mismo. Y a partir de actos o hechos fantásticos logra salir ese lado malvado que todos tenemos. Imaginémonos que nuestro lado malvado no pueda ser controlado por nosotros mismos. Esta sociedad sería una barbarie. Menos mal tenemos ese control. ¿Qué encontramos en Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Desde nuestra mirada, aquí vamos a encontrar algo que sí nos define como seres humanos y por ende es nuestra condición humana, y es la dualidad. Todos tenemos ese aspecto de bondad, de generosidad, de altruismo, de amor, y también tenemos la contraparte. Todos tenemos ciertas pasiones del daño, la brutalidad, la venganza, el egoísmo, etc. Pero uno se controla. Esta obra también nos define como seres humanos y nuestra condición, porque aborda también el concepto de máscaras. Nuestro personaje, que está en esa ambigüedad entre el bien y el mal, usa una máscara ante la sociedad para mostrarse como alguien respetable y profesional. Y nos define porque todos hacemos eso. Todos usamos máscaras. La máscara del profesional ético que trabaja, del alumno responsable que estudia, del padre de familia que benefactor para la casa, de la madre de familia también trabajadora. Pero en el fondo tenemos nuestras pasiones, nuestras taras, nuestras debilidades, que finalmente solo los conocemos en nuestro interior. Y eso es lo que Fromm decía, la autoconciencia. Yo debo tener la autoconciencia de ese conocimiento interno. Naturalmente nosotros no nos vamos a transformar en otro ser humano como Dr. Jekyll y salir a las calles y hacer el mal, y asesinar y pegar a una niña, no. Pero digamos que en otra dimensión es una novela que nos muestra lo que somos. Y al igual que otros personajes, nuestro Dr. Jekyll en verdad es un ser infeliz, es un ser en búsqueda de ese reconocimiento. Y he dejado al último una novela que me fascina, de verdad, y se la voy a recomendar, que es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. En esta edición que tenemos aquí, 100 páginas. Todas estas novelas son cortísimas que se pueden leer incluso en un día. Por eso las he mostrado y las he traído, porque son de fácil lectura. Y quería demostrar justamente la idea anterior, que grandes clásicos, grandes obras también se pueden abordar en pocas páginas. Esta novela incluso ha sido catalogada por Vargas Llosa como una de las 10 novelas que todo lector debería de tener. Es una lectura imprescindible, menciona él, entre otras. Bueno, luego él menciona obras, la verdad, desconocidas y voluminosas. Este es accesible y pequeño. ¿Qué tenemos en El corazón de las tinieblas? Y es que en verdad esta obra revela lo peor que puede llegar a ser el ser humano. Según la historia, Bélgica colonizó, invadió el Congo, lo que hoy llamamos el Congo, y se llevaron a cabo las mayores atrocidades que el mundo ha podido ver. Se animalizó a los nativos del Congo, se les cortaba las manos por castigo,
encadenados, fueron llevados incluso a Europa y exhibidos, esa es la vida real, y exhibidos en zoológicos como si fuesen algún tipo de animal. Esa es la vida real, la barbarie en su máxima expresión. Conrad, quien fue un viajero, tomó esta idea cuando él viajó al Congo y escribió esta obra. En esta novela se nos refleja justamente la brutalidad humana, hasta qué punto el ser humano puede llegar a ser tan cruel, tan salvaje. Es lo que denomina la crítica, que nos mencionaba el profesor Gonzalo, un viaje al abismo más profundo, un viaje a ese abismo de oscuridad, de brutalidad, que lo único que buscaba el hombre europeo era el caucho y el marfil para obviamente llenar sus arcas. En esta obra nuestro personaje es Marco, ¿no? Es prácticamente un observador quien nos describe las atrocidades, en paralelo nos describe la selva del Congo como tal, y es en verdad una novela que critica los vejámenes de la naturaleza, cómo el ser humano puede llegar a animalizar a otro ser humano, nos muestra la barbarie. En esta novela, por ejemplo, donde vemos, en este caso, lo que nos mencionaba Fromm, el camino de la maldad. En la búsqueda, en esa soledad, en ese miedo de la autoconciencia, el ser humano puede sucumbir por el lado oscuro y negativo. Y nos muestra la degradación humana. Y hasta cierto punto también nos muestra que este tipo de situaciones no deberían